Buenos días, mi nombre es José Daniel de León Su y el día de hoy vamos a hacer la práctica número 1 del tercer bimestre, que consiste en transistores. Bien, eh, nos vamos directamente a la serie 2, polarización de transistores. Dice, parte 1, polarización de transistor PNP. Siga las siguientes instrucciones para esta actividad. Paso 1. Capture el siguiente circuito en Proteus para su simulación. Bien, nos vamos a Proteus. Yo ya la tengo previamente adelantado. Y dice que tenemos que realizarlo. Lo realizamos. Y el paso número 2. Gire el wiper, que es este de acá, del potenciómetro RB1 hasta su máxima posición. Cierre el interruptor 1 y 2 y mida la corriente en I emisor e I colector presente en los circuitos de emisor y colector. Anote sus mediciones en las casillas marcadas de la tabla adjunta. Bien, le ponemos al máximo, como decía. Bien, ahí está el máximo, como vemos, 100%. Ponemos, cerramos los interruptores y le damos en simular. Esperamos que simule. Y como vemos en I emisor, la corriente es de 0.32 miliamperios y en I colector es de 0.32 miliamperios. Ahora, ¿qué dice? Con las condiciones del paso 2, anote los voltajes EB, CB y EC. Anote sus mediciones en las casillas marcadas en la tabla que se adjunta. Tenemos que ver los voltajes en E, emisor y base, que sería de 0.66 volts, en base y colector, que sería de menos 5.73, y en emisor y colector, que es S, que es de 6.39 volts. Ahora dice, paso 4, abra los interruptores 1 y 2 y gira el wiper del potenciómetro hasta su mínima posición. A continuación, cierre el switch 1 y el switch 2 y mida la corriente en I emisor e I colector presente en los circuitos de emisor y colector. Anote sus mediciones en las casillas de la tabla que se adjunta. Primero tenemos que hacer esto y el potenciómetro a su mínima capacidad. Esperamos que cargue, que termine y miramos si está. Entonces bajamos esto y como vemos en I emisores de 7.52 miliamperios y en I colectores de 7.48 miliamperios. Ahora dice, con las condiciones del paso 4, anote los voltajes B emisor base, B colector base y B colector emisor. Anote sus mediciones en las casillas marcadas en la tabla que se adjunta. Bien, el voltaje emisor y base es de 0.75, colector base es de 0.13 y emisor colector es de 0.62. Ahora dice, abra el interruptor switch 2, anote el valor de la corriente I y la corriente IC y la corriente IB, el voltaje en EB y el voltaje en CB, que se ven con los instrumentos. Entonces abrimos switch 2, en I colector está en 0 y en I emisor está en 4.60 miliamperios. Nos piden también el voltaje en emisor base, que sería de 1.4 volts. También nos piden en colector base, que sería de 1.3 volts. Ahora nos dicen, cierra el interruptor 2, anote el valor de ICB, BV, o sea, voltaje en emisor base y el voltaje en colector base. Entonces lo cerramos y miramos. En IC
en colector, que sería 7.48 miliamperios, y en E, que es de 7.52 miliamperios. Luego el voltaje en EB es de 0.75 y en CB es de 0.13. Bien, así es como llenamos la tabla esta para un transistor PNP. Ahora tenemos que hacer lo mismo con un transistor NPN. Entonces terminamos la simulación, nos vamos a un transistor NPN, vamos esto, vamos acá, lo colocamos aquí. Ahora este sería el emisor y este sería el colector. Este sigue siendo base. Y tenemos que repetir los mismos pasos. Entonces, el paso número 2 que dice, gira el wiper del potenciómetro hasta su máxima posición y cierre los switch 1 y 2. Lo hacemos de una vez antes de simular. Está 100%, le damos en simular y para mientras miremos esto. Dice, mida la corriente en I emisor e I colector, presente en los circuitos emisor y colector, anote sus mediciones en la casilla de la tabla que se adjunta. Entonces en I emisor es 0.24 y en I colector es 0.32. Ahora dice, con las condiciones del paso 2 anote los voltajes VEB, VCB y VEC, que serían los siguientes. El voltaje en emisor y base es de menos 5.80 y el colector base es de 0.66 volts y en emisor y colector es de 6.47 volts. Ahora dice, abra los interruptores switch 1 y switch 2, gire el wiper del potenciómetro hasta su mínima posición, a continuación cierre los interruptores y mida la corriente en I emisor e I colector. Entonces hacemos lo que nos dicen, abrir los interruptores, pasarlo a su mínima posición, que es 0, cerramos los interruptores, aquí, y tenemos que ver la corriente en I emisor, que es de 4.1 volts, y en I colector, que es de 5.36 volts. Ahora, no, perdón, miliamperios. Ahora dice, paso 5, con las condiciones del paso 4, anote los voltajes VEB, VCB, VCE, anote sus mediciones en las casillas, que serían emisor base, que sería de 2.71, colector base, que es de 0.96, y colector emisor, que es de 3.68 volts. Ahora dice que abramos el interruptor 2 y ver las siguientes posiciones, que sería, abrimos el interruptor 2, la corriente en emisores de 0 miliamperios y en colectores de 3.95 volts. En emisor colector el voltaje es de 0.99 volts y en colector base es de 1.10 volts. Ahora tenemos que cerrar el switch y ver las mismas condiciones. Ahora de 4.1 miliamperios es el emisor y de 5.36 miliamperios es el colector. El voltaje entre emisor y base es de menos 2.71 y el voltaje entre colector base es de 0.96 volts. Entonces terminamos con esto y ahora dice región de corte y región de saturación. Capture y simule el circuito y en base a eso responde. Aquí tenemos las preguntas. Primero tenemos que hacer este circuito, que lo tengo previamente
realizado. Esperemos que cargue. Aquí está. Vamos a correr un poquito más por acá. Ahora, ¿qué nos dice? Cuando el transistor se encuentra en corte, puede ver como en circuito abierto qué sucede con el motor y el voltaje. Bien, simulamos. Y como vemos, el motor no se mueve y el voltaje del transistor es de 12 volts, que es lo que entrega esta fuente. Y ahora, ¿qué dicen? Cuando el transistor se encuentra en saturación, puede ver como circuito cerrado qué sucede con el motor y el voltaje. Miremos. Cerramos el circuito, vemos que el motor se mueve, el voltaje disminuye a 9.66 volts y los amperios es de 0.19 amperios. Entonces terminamos con este y pasamos al circuito amplificador. Vamos a cerrar esto y esto. Y abrimos el amplificador. Esperamos que cargue. Ahora, ¿qué nos dice? A continuación se le presenta un circuito más básico que hace funcionar un transistor como amplificador. Captura el circuito en Proteus y conteste las siguientes preguntas. Configure los instrumentos del osciloscopio y el generador de señales de las siguientes especificaciones y responda. Le damos en simular. Y aquí está. Las especificaciones del generador de señales ya las tengo, y del generador de ondas también solo tengo que poner esto, y aquí están vemos a 50 y 40. Aquí está 40 y aquí está 50 y aquí está en menos 400. Menos 400, aquí está. Bien. Y aquí está en 0.5. Ahí está. Entonces la señal de entrada es la azul y la señal de salida es la amarilla. Entonces, ¿qué nos dice? Comparando la señal de entrada con la señal de salida, ¿ha cambiado? Si ha cambiado, anote. Sí cambia la señal de salida y con la de entrada. La señal de entrada, que es azul, cambia con la señal de salida, que es más grande. Entonces se puede responder a la pregunta, ¿cómo la señal de salida es más grande que la señal de entrada? O sea, es mayor. Ahora dice, la forma de onda que sigue en fase o se ha desfasado. Es decir, donde antes estaba su máximo, ahora está su mínimo y viceversa. Pues como vemos, sigue en fase. Este es un circuito amplificador, no desfasa, sino que solo amplifica la onda de señal. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Esta es la práctica número 1 del tercer bimestre. Gracias.